mujer negra argentina en lucha por el reconocimiento de la presencia afro en el país, visibilizar las contribuciones de los africanos y africanas esclavizados que llegaron al país en esa condición y que todavía hoy siguen aportando a la construcción de la sociedad. En definitiva, restituirles el lugar que merecen como parte integral de nuestro país. Yo me di cuenta de que era feminista muy joven cuando decidí desafiar algunos órdenes establecidos. Por ejemplo, me interesó siempre dirigir mi institución y mi comunidad. Esto implicaba la toma de decisiones en lugares que antes no ocupábamos las mujeres. Estábamos reservadas a la comisión de fiesta o a la decoración. Sin embargo, mi decisión fue muy pronto poder dirigir y tomar decisiones. ¿Qué significa tomar decisiones? Es obrar en favor de la comunidad, lograr transformar nuestra existencia. El movimiento afro y también el pensamiento afro es por fuerza y por definición antirracista, feminista, antipatriarcal y anticolonialista. En esta lucha por el reconocimiento, nosotros decimos que hay que reeducar la mirada del otro que nos ve a nosotros, los afrodescendientes en la Argentina, como extranjeros. Una mirada que nos pone en el lugar de la ajenidad, una mirada que muchas veces es curiosa, otras veces es de temor y hasta de desconfianza. Entonces, reeducar esa mirada significa que la Argentina asuma de una buena vez su riqueza étnica, cultural, lingüística y social incluso. A eso nos referimos con reeducar la mirada. La Argentina también es afro. Y esto lo podemos verificar en diferentes momentos de la historia. En primer lugar, con el tráfico de africanos y africanas esclavizados, luego con el tráfico abolido. Implica esto la llegada de nuevas migraciones, fines del siglo XIX, principios del XX, provenientes de Cabo Verde, África Occidental. Y luego ya a fines del siglo XX tenemos la presencia de nuevas migraciones de origen africano, pero también de países latinoamericanos como Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, etcétera, etcétera. Esta presencia es la que tenemos que poner en destaque y demostrar su contribución. Todo esto me llevó a buscar y encontrar a otros y otras protagonistas de esta historia. Es así que encontré a los afroargentinos de La Matanza, de Merlo, de Moreno, a los afroargentinos de las provincias, afrochaqueños, afrosalteños, los afroentrerrianos, afrocordobeses incluso. Todos ellos a través de sus líderes y lideresas organizados, constituyendo un movimiento, lo que llamamos el movimiento afro en la Argentina. Este movimiento afro viene desde hace siglos reivindicando nuestra presencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta imagen que tenemos acá representa la ancestralidad. La ancestralidad en nuestras comunidades representa ese lazo que nos une a nuestros antepasados. Nosotros no consideramos a nuestros antepasados ausentes o muertos. Ellos están presentes, nos acompañan y siguen nuestra lucha. Eso es lo que nos hace fuerte, entre otras cosas. Cuando yo me inicié en el activismo afro, lo hice dentro de mi institución, la Sociedad Caboverdiana de Doc Sud. Y la verdad es que debí enfrentar oposición, una oposición que se dio a través de injurias, de calumnias, el vacío que me hicieron algunas personas que al principio me habían acompañado. Estas adversidades que yo fui sufriendo, curiosamente no me debilitaron, sino que me hicieron mucho más fuerte y me reafirmaron en mis objetivos, que como les dije en otro momento era poder tomar decisiones que transformaran la vida de nuestra comunidad. Y en este sentido lo que surge muy claramente es un feminismo afro necesario por otra parte, porque también nos dimos cuenta de que el feminismo hegemónico, el feminismo blanco hegemónico, no contemplaba ciertas particularidades de nuestro movimiento. Por ejemplo, las mujeres pertenecientes a cierta clase social, media, media alta, que son aquellas que iniciaron el feminismo, tradicionalmente hablando, la lucha era tal vez por salir del hogar, por evadir el ámbito doméstico y poder profesionalizarse e incluso trabajar fuera de la casa. Para nosotras las mujeres negras siempre trabajamos fuera de la casa, no era una conquista o una lucha por encarar. Nuestra lucha tenía que ver con la igualdad, con la equidad, ¿sí? Tratar de equilibrar esa desigualdad de oportunidades que heredamos del tráfico esclavista,
de la colonización. Por ejemplo, nos integramos al Encuentro Nacional de Mujeres que se hace en la Argentina desde hace 30 años, y dentro de ese encuentro nosotras conseguimos un taller o una columna de mujeres afro. Y en ese sentido es que ganamos la calle y pudimos manifestar nuestra particularidad como mujeres afrodescendientes. Esta es una imagen de una de las últimas marchas de la mujer, la del 8 de marzo, en la que nosotras formamos nuestra propia columna y pudimos manifestar una consigna que nos parece que es importante. ¿El feminismo será antirracista o no será? Un feminismo que no luche contra el racismo no es un feminismo íntegro, no es un feminismo ético. El racismo es, junto con otras opresiones, un instrumento de exclusión social. Por eso nos parece tan importante luchar contra él. Algunas personas le restan el valor o le bajan el precio al racismo. Sin embargo, el racismo es una columna fundamental de la explotación de este sistema en el que estamos insertos. Por lo tanto, el racismo tiene que ser combatido como tantas otras opresiones que nos atraviesan a todos y a todas. Toda mi vida estuvo ligada al activismo y a la docencia. Yo llevo más de 30 años enseñando en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Yo soy profesora de literatura. Pero no solo enseño literatura o enseñé literatura, también siempre me importó enseñar valores, actitudes. Y en este sentido me centré en un aspecto fundamental que yo creo que es la autoestima, de los y las jóvenes. Mostrarles ejemplos positivos de personas afrodescendientes, es decir, todo lo contrario de lo que se nos había enseñado. Después de 4 siglos de tráfico esclavista, ese siglo, casi siglo y medio de silenciamiento y de olvido, y también de marginación, generaron en la afectividad y en la psique de nuestra gente una herida que precisa ser sanada. A eso me refiero con reforzar la autoestima, mostrándole ejemplos positivos para contrarrestar esa imagen de que lo negro es feo, es sucio, es poco prestigioso, es malo. Y claramente nadie quiere estar en ese lugar, en el lugar que nadie respeta ni valora. Y ahí que yo utilicé también la educación y mi presencia en el sistema educativo para tratar de revertir desde mi lugar, en alguna medida, esa situación de desventaja social, cultural y hasta económica también. Por eso para mí la educación tiene un valor fundamental como transformadora de las relaciones sociales. Aposté a la educación para lograr esos cambios que me parecen fundamentales. Por supuesto que todavía no conseguimos ese cambio radical que esperamos, pero estamos en el camino y el hecho de haber podido llegar a tantas personas creo que me ayuda a conseguir en alguna medida estos objetivos. Es urgente y necesario saldar lo adeudado. ¿Qué es lo adeudado? La sociedad argentina mantiene una deuda histórica con nuestra comunidad. Pero esto se podría reparar si tomamos medidas concretas. Por ejemplo, hay 4 o 5 demandas de la comunidad que todavía están insatisfechas. Yo diría, empezar, por ejemplo, con la representación política de nuestra gente. Representación política en los 3 poderes del Estado, ¿sí? Judicial, ejecutivo también y, por supuesto, legislativo. Otra demanda insatisfecha es, por ejemplo, la revisibilidad estadística. Tenemos que volver a ser incluidos en los censos nacionales. ¿Por qué? Porque un censo establece en qué condiciones vivimos, a qué nivel de educación llegamos, si disponemos o no de agua corriente, de electricidad. Por ahí se podría empezar a reparar una parte de nuestras reivindicaciones. También es importante y de manera paralela incorporar los contenidos de historia africana y afroamericana en la currícula escolar. Es fundamental. Otro aspecto a saldar es el cupo laboral afro. Darle a nuestra gente servicios de calidad, trabajo digno y registrado, ¿sí? Y también, por supuesto, nosotros abogamos por la creación de lo que llamamos el INAFRO, el Instituto Nacional de Asuntos Afroargentinos, Afrodescendientes y Africanos. El INAFRO vendría a ser el instrumento de diseño de las políticas públicas necesarias para poner en práctica esas reparaciones. Pero para esto es necesario el compromiso de todas y de todos. Todos los sectores de la sociedad deben articular para lograr una sociedad más justa e inclusiva, que es en definitiva el derecho que a todos nos asiste.